Queridos hermanos y hermanas, en este martes 6 de agosto celebra la Iglesia la fiesta de la transfiguración del Señor. Y entonces tomamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versos 1 al 9. Digamos juntos: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. En este Evangelio encontramos uno de los textos muy significativos donde el Padre testifica que Jesús es su ungido, es el Hijo de Dios. Hay un reconocimiento público del Padre delante de los discípulos, de ese pequeño grupo de apóstoles que simbolizan, que significan toda la Iglesia. Pero no solamente que el Padre lo reconozca, sino que es atestiguado por la ley representada en Moisés y por los profetas representado en Elías. Es decir, ese del que habla la ley y que anunciaron los profetas, deja de ser una promesa para volverse un cumplimiento, y lo hace en la persona de Jesús. Todo esto tiene que llevarnos a nosotros a una experiencia de fe y de encuentro con Dios. Pero miremos más allá. El Señor escoge a 3 de los discípulos, de los apóstoles. Si hoy nos colocamos nosotros como escogidos por Dios, Él nos invita a apartarnos un poco de la mundanidad, de la cotidianidad, y subir a la montaña. La montaña es el lugar del encuentro, a ese monte alto donde nos quedamos con Jesús en la intimidad, donde escuchamos la voz del Padre y donde permitimos que la Escritura nos revele a Jesús como el Señor. Y nosotros, abriendo el corazón, podemos recibir a Jesús como el Señor de nuestra vida. Solamente en la oración, en el encuentro con el Señor, descubrimos los rayos de luz que nos permiten primero descubrir a la persona de Jesús y luego disponer el corazón para recibirlo a Él. Miren qué pasa. Allí ellos ven a Jesús transfigurado, mostrando la gloria, junto a Moisés y a Elías. En ese camino de la cruz, los discípulos necesitaban con urgencia algo que los motivara. Pues bien, nosotros en el camino cotidiano también necesitamos subir a la montaña para encontrarnos con Dios y ser motivados, sabiendo que todo se tiene que dirigir hacia el Señor. Pedro va a decir: Señor, qué bueno que estamos aquí. Y deseaba quedarse, quería construir unas chozas. Y es eso lo que pasa cuando nosotros dedicamos tiempo a la oración, cuando participamos de la Eucaristía, cuando estamos en la intimidad con el Señor. Deseamos no salir de allí, quedarnos con esa paz y no regresar hacia el valle donde se encuentra lo humano, la tragedia, la miseria humana, y a veces queremos refugiarnos solamente en la oración, huyendo del mundo. Pero el Señor también nos invita a bajar, fortalecidos en la oración, fortalecidos en la Eucaristía, fortalecidos como hermanos. Tenemos que enfrentar los problemas, las dificultades. Ayer nos invitaba la palabra de Dios a enfrentar el problema que tenemos ahí cerca a nosotros. Pues bien, se hace con la fuerza de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, mi amado, es decir, amen ustedes también, escucharlo es una invitación clara para ver la luz en Cristo, para escuchar la voz de Dios en Cristo, y solamente así saber qué camino tomar. Ellos se asustan y Jesús les dice: levántense, no teman.
Ese es el llamado que Dios nos hace hoy a nosotros. No importa cuál sea su problema, cuál sea su tristeza. Hoy Dios te está diciendo, levántate, no te quedes ahí caído y no temas, porque el Señor tu Dios está contigo. Todo esto se entiende mediante un encuentro persona a persona con el Señor. Y ese encuentro puede ser posible hoy, si le abres el corazón al Señor. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.